Hola, mi nombre es Andrea Saray Solís Suárez y les voy a explicar acerca de la terminación y cierre de la auditoría y la preparación del dictamen. La terminación y cierre de una auditoría se refiere a las etapas en las que se evalúan los hallazgos y se formulan las conclusiones de la auditoría. La terminación. En esta etapa, el auditor evalúa los hallazgos y asuntos importantes que surgieron de la auditoría, así como las medidas tomadas para tratarlos. El cierre. En esta etapa, el auditor tiene la evidencia suficiente para formular su opinión. Algunas otras consideraciones sobre la terminación y cierre de una auditoría son: el auditor debe reunir la documentación de la auditoría en un archivo final. El informe de la auditoría debe presentarse de manera oportuna para que la información sea actual y valiosa. El informe debe contener la información predeterminada en el plan inicial de la auditoría. El equipo auditor y las personas responsables de la gestión del programa de auditoría no pueden revelar información sin aprobación del cliente auditado. Las lecciones aprendidas de la auditoría pueden ayudar a identificar riesgos y oportunidades. Los ajustes, reclasificaciones y traspasos. En auditoría, los ajustes y reclasificaciones son modificaciones que se proponen a la empresa para que las incorpore en sus libros contables y cuentas anuales. Los ajustes son contabilizaciones que afectan al resultado del ejercicio, mientras que las reclasificaciones son operaciones que solo afectan a la presentación y clasificación, pero no al resultado. El auditor presenta a la administración las propuestas de ajustes y reclasificaciones y las discuten una vez que se aceptan. Los ajustes pueden ser por prepagos o anticipos, acumulaciones, depreciación, valoración de inventario, ingresos y gastos diferidos, errores e inflación. Los asientos de ajustes son registros contables que se realizan al final del ejercicio contable para adecuar las cuentas a la realidad económica de una empresa. Asuntos pendientes según programa de auditoría NIA 701. Las cuestiones clave de auditoría CAM, por sus siglas en inglés, son aquellas cuestiones que, a juicio del auditor y seleccionadas entre los asuntos comunicados a la dirección de la entidad auditada, han sido de la mayor importancia para la auditoría de los estados financieros del periodo. La terminación y cierre de papeles de trabajo de auditoría y después de la fecha de emisión del informe es un proceso administrativo que no implica la realización de nuevos procedimientos o de nuevas conclusiones de auditoría. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta antes del cierre de una auditoría de información financiera? La terminación de la auditoría es la etapa en la que evaluamos los hallazgos y asuntos de la empresa. El negocio en marcha. Obtenemos evidencia suficiente y adecuada para confirmar o descartar si existe una incertidumbre importante en la continuidad del negocio de la compañía. Algunos eventos que nos indican que pueden existir problemas en la continuidad del negocio son: la compañía está inmersa en alguno de los causales. Existe dependencia de pocos negocios. Flujos de caja negativos. Pérdidas recurrentes. Sanciones que implican o dificultan la continuidad del negocio. Pérdida de negocios importantes. Pérdidas de activos por incendio, robo, terremotos, etc. Huelgas de los empleados, alto nivel de endeudamiento. Cuando identificamos problemas para la continuidad del negocio, obtenemos representaciones escritas de la gerencia sobre su plan de acciones futuras. Estas representaciones escritas son comunicaciones firmadas por el representante legal de la compañía y dirigidas al auditor, en la que informan los planes para asegurar la continuidad del negocio. Estas representaciones le ayudan al auditor a tener un soporte en caso de una demanda en su contra. La revisión de hechos posteriores. Es un procedimiento de auditoría que consiste en investigar y revisar los hechos que ocurrieron después de la fecha del balance de situación. Este ejercicio se realiza generalmente al final del trabajo de campo de la auditoría. Los hechos posteriores son eventos que ocurren entre la fecha del balance y la fecha del informe de auditoría. Estos eventos pueden ser favorables o desfavorables. El auditor debe obtener evidencia de los hechos posteriores y verificar que estén reflejados de acuerdo con el marco de referencia de información financiera. La NIE 560 establece que el auditor no está obligado a aplicar procedimientos de auditoría después de haber fechado su informe.
Revisión del archivo permanente. Los archivos permanentes de auditoría son un conjunto de documentos de información que son importantes para el año actual y para auditorías futuras. Estos archivos pueden incluir documentos de constitución, contratos plurianuales, arrendamientos, planes de pensiones, copias de actas constitutivas, estatutos, contratos de emisión de bonos. Los archivos de auditoría permanente son distintos a los archivos de auditoría actuales, que se utilizan para documentar la auditoría del año en curso. Los archivos de auditoría actuales no son necesariamente útiles para auditorías futuras. La revisión de archivos y pruebas permite detectar y corregir errores antes de pasar a la siguiente etapa. Esto ahorra tiempo y recursos. Control interno y carta de observaciones. La carta de observaciones y sugerencias al control interno contable es un documento que se genera como resultado de la auditoría de estados financieros. En esta carta, el auditor comunica a la administración las deficiencias del control interno que identificó durante el proceso de auditoría. Las observaciones que se incluyen en la carta deben ser objetivas, claras, precisas y concisas. En ella se deben identificar los elementos que constituyen los hechos, conductas u omisiones, pero no se deben incluir las causas ni el fundamento legal. El control interno tiene como objetivo garantizar que la actividad económica financiera de una entidad se ajuste a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. La obtención de evidencias. Para incluir la inspección, la observación, la confirmación, el recálculo, la reejecución y los procedimientos analíticos, a menudo combinados entre sí, además de la indagación. La confirmación del secretario de la administración de la entidad y los diversos poderes otorgados al personal de confianza de primer nivel. El secretario del Consejo de Administración certifica los acuerdos que toma el Consejo y la Junta. Puede ser un miembro del Consejo o un tercero que suele ser un abogado externo. Llegamos a una conclusión. Consideramos las implicaciones para una emisión de informes. Evaluamos hasta la fecha del informe de auditoría los resultados de todos los procedimientos efectuados relacionados con litigios y reclamos que pueden modificar nuestras evaluaciones anteriores o nuestra respuesta de auditoría a los riesgos identificados. Hasta la fecha de nuestro informe, específicamente, actualizamos la evaluación del riesgo efectuada en la planeación mediante actualizar las indagaciones con los miembros indicados de la gerencia sobre litigios, reclamos, contingencias y compromisos según corresponda. Obtener un resumen actualizado de todos los litigios y reclamos y evaluación de cada hecho por la gerencia. Considerar si es necesario obtener información actualizada del asesor legal de la entidad y llegar a una conclusión sobre el impacto de los estados financieros de litigios y reclamos. La confirmación de abogados. Las cartas de abogados son un instrumento que proporciona información a los auditores sobre asuntos legales que pueden tener un impacto en los estados financieros de una empresa. Identificación de pasivos contingentes. Los litigios en curso o potenciales pueden llevar a responsabilidades financieras a la entidad. Las cartas de abogados ayudan a identificar y evaluar sus posibles pasivos. Validación de revelaciones. Asegurar que la entidad ha revelado adecuadamente en sus notas a los estados financieros los asuntos legales relevantes. Evaluación de cumplimiento legal. Determinar si la entidad ha cumplido con todas las regulaciones y leyes aplicables. Obtenemos evidencia suficiente y adecuada de la auditoría sobre el incumplimiento con dichas leyes y regulaciones que reconocemos afectan la determinación de los montos y revelaciones importantes en los estados financieros. Efectuamos procedimientos que contribuyen a identificar los casos de incumplimiento. Efectuamos procedimientos para evaluar el acto de incumplimiento que se descubra. Comunicamos los casos de incumplimiento a la gerencia. Consideramos las implicaciones para la emisión de informes. Si identificamos un incumplimiento de leyes o regulaciones, debemos comunicarnos con el comité de auditoría, la junta directiva y la gerencia principal, u obtener evidencia de que estos están debidamente informados sobre cualquier incumplimiento detectado. Si a nuestro juicio se considera que el incumplimiento es intencional e importante, debemos comunicar el hallazgo inmediatamente. Si sospechamos que los miembros de la gerencia principal, incluyendo los miembros de la junta directiva, han cometido algún incumplimiento, debemos comunicar el asunto al siguiente nivel de autoridad en la entidad,
si corresponde, como por ejemplo el comité de auditoría a una junta supervisora. Nuestra comunicación incluye una descripción del incumplimiento, las circunstancias en que ocurrió, el efecto de los estados financieros. Cartas a la gerencia. Este es uno de los entregables que el auditor independiente debe aportar a su cliente como parte de una auditoría de los estados financieros. La carta de gerencia puede abordar diferentes temas de interés para la alta gerencia, tales como incumplimiento con obligaciones tributarias, errores de gestión en cualquiera de las áreas de la organización, recursos humanos, informática, cuentas por cobrar, inventarios, deficiencias en elaboración de los estados financieros, riesgos de continuidad operativa, contaminación del ambiente y otros. Confirmaciones y certificaciones especiales que apoyan a los juicios del auditor. Las confirmaciones y las confirmaciones externas son procedimientos que permiten al auditor comprobar información y obtener evidencia de la auditoría. La NIE 505 facilita al auditor el diseño y aplicación de los procedimientos de confirmación externa. Para que las partes confirmantes respondan al auditor, la administración puede autorizar o exhortarlas a hacerlo. La capacidad de la parte confirmante para proporcionar la información solicitada también es un factor a considerar. Cuando completamos los procedimientos sustantivos relacionados con los objetivos individuales de auditoría, podemos identificar las diferencias de auditoría. Las diferencias son hallazgos de auditoría sobre los cuales no estamos de acuerdo con el monto, clasificación, presentación o revelación de las partidas o totales en los estados financieros, incluyendo las notas relacionadas. Dichos hallazgos pueden ser ocasionados por un error o fraude. El factor principal que distingue al fraude del error es si la causa subyacente es intencional o no es intencional. Estipulamos un monto por debajo de los que consideramos que las diferencias de la auditoría existen son insignificantes. Las diferencias de auditorías que detectemos por debajo de dichos montos que no relacionen con un resumen de auditoría no ajustadas. Sin embargo, los consideramos aspectos cualitativos. Indican la existencia de fraude y pueden ser indicadores de fallas de control. En caso de esas consideraciones sean cualitativas, no apliquen, los papeles de trabajo documentan nuestras conclusiones de que la diferencia es insignificante. Con respecto a las diferencias de auditoría identificables, obtenemos un entendimiento de las diferencias de auditoría. Consideramos si las diferencias pueden indicar si existe un error o irregularidad significativa. Preparamos un resumen de diferencias de auditoría no ajustadas y consideramos los efectos potenciales de las diferencias de auditoría en los estados financieros. Y esto sería todo. Muchas gracias.